Buenos días, iglesia. Así es, solo en Jesús tiene que estar nuestra confianza. Vamos a continuar con la serie de prédicas, siguiendo los pasos del Maestro. Estuvimos el domingo pasado en Juan 17 y continuaremos hoy en Juan 17, del 11 al 19. Antes de dar inicio, les voy a pedir que me acompañen. Si está en la capacidad de ustedes ponerse sobre sus rodillas, vamos a orar. Les pido que me acompañen. Padre, gracias, Señor, por este día que nos permite estar hoy aquí, en tu casa, Señor, en tu templo, Señor, este lugar donde tú has destinado para congregarnos, Señor. No ha sido por nosotros mismos, Señor, incluso la ubicación donde estemos ahorita, las condiciones, todo ha sido en base a tu voluntad, Señor. Te ruego, Señor, que entendamos que no hay ni un mérito en nosotros. Te ruego, Señor, que seamos agradecidos con lo que tengamos, Señor, y que vivamos gozosos en ti, pleno en ti. Padre, te pido por la predicación del día de hoy, para que sea en base a tu palabra únicamente, que todo lo que escuchemos hoy y todo lo que yo vaya a hablar sea de tu palabra, Señor. Te pido que quites cualquier intervención humana, Señor, que sea solo tu carácter, Señor, expuesto, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor. Te pido, Señor, también por nuestros corazones para que estén blandos, Señor, y susceptibles a tu palabra, que seamos sensibles a lo que tú nos quieras decir, Padre. Quita toda dureza en nosotros, Señor, quita toda idolatría en nosotros, Señor, todo pecado que no nos deja correr la carrera, Señor, con la mirada puesta en Cristo. Te pido, Señor, que te glorifique en este tiempo, que nos santifique en tu palabra, Padre, que nos santifique en tu verdad, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar lectura. Voy a ir leyendo Juan 17, del 11 al 19, les voy a leer en Reina Valera. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén. Como mirábamos en las prédicas anteriores, esta es una conversación entre el Padre y el Hijo, es la oración de Juan 17, y es una conversación entre el Padre y el Hijo llena de mucha sabiduría. Continuamos aquí con el mismo tema, pero Jesús permite que los apóstoles, a excepción de Judas, escuchen esta conversación entre el Padre y el Hijo. Ahora, yo pregunto, ¿cuánto es el tiempo que nosotros podemos poner atención? Desde que empezamos, como bebés, lo más que podemos poner atención es 1 minuto. Luego los niños 5 minutos, hasta llegar a un adulto que según las estadísticas 45 minutos. Pero si ustedes piensan cuánta atención demandamos nosotros, no cuánta atención ponemos, sino cuánto demandamos, son 24 horas. El niño quiere que 24 horas se esté chineando, el bebé. Los niños grandes que 24 horas se le escuche todo lo que está haciendo en el día. Y así nosotros también queremos que nos escuchen todo el tiempo, pero no queremos escuchar. ¿Cuánto bien haríamos en escuchar más? Sobre todo si se tratase de la palabra misma de Dios. Y esta es la oración de Juan 17, la palabra de Dios y toda la Escritura.
Y si ustedes miran bien en esta conversación que Jesús tiene con el Padre, que realmente es una oración, como le hemos llamado, Él quería que sus discípulos la escucharan, pero con profunda atención. Miren lo que dice Juan 17:13. Hablo esto en el mundo, o sea, Jesús habla esto estando aquí en la tierra, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Así que podemos apreciar hasta el momento que estando en la tierra, Jesús reveló ciertas verdades que traerían mucho gozo a la vida de sus discípulos. Primero ese grupo de apóstoles, los discípulos cercanos a los apóstoles y hasta hoy en día a nosotros. ¿Cuáles eran estas palabras que iban a producir mucho gozo? Porque Él dice, hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo, que tengan gozo en sí mismos. En el versículo 2 de Juan 17, Jesús habla que Él tiene la autoridad para dar vida eterna a cada creyente. Del versículo 4 y 5, siempre en Juan 17, Él habla de la gloria eterna que Él ya tenía desde antes de la fundación del mundo. En el versículo 9, Él habla de que Jesús ruega, escuchen bien, Jesús ruega por sus escogidos, por sus discípulos. Ruega al Padre. ¿Ustedes creen que el Padre no va a escuchar este ruego del Hijo? ¿Ustedes creen que el Padre no va a hacer lo que el Hijo está pidiendo si el Hijo pide conforme a la voluntad del Padre? En el versículo 11 de Juan 17, el Padre preserva a sus escogidos para que sean un solo pueblo, para que haya unidad. El Padre mismo se encarga de preservar el cuerpo de Cristo, la iglesia, para que haya unidad. Y en el versículo 12, Jesús preserva a los escogidos del Padre, a pesar de estar en medio de un mundo caído. Todas estas afirmaciones produjeron gozo en los discípulos. Tal vez no lo vemos inmediatamente, pero luego de la llenura del Espíritu Santo es evidente el gozo en Hechos de los Apóstoles. Entonces sí produce gozo en sus discípulos y tiene que producir gozo hoy en día. Pero yo pregunto, si esto está produciendo no gozo en nosotros, hoy en día, estas promesas, estas palabras de Jesús, estamos atesorando y dándole el valor real a todo lo que Cristo dijo en Juan 17. ¿Qué tan importante es para nosotros esto? ¿Nos recordamos estas palabras en momentos de debilidad, de sufrimiento, de dudas? ¿Qué tan seguidamente las recordamos? Deberían de traer mucho gozo al escucharlas. Si ahorita que las leímos, todo lo que Jesús garantiza, todo lo que el Padre garantiza de preservar a sus escogidos, no te trajo gozo, vamos a analizar profundamente estas palabras, porque sí tienen que darte gozo. Jesús lo dijo en Juan 17:3. Estas cosas he hablado en el mundo para que tengan mi gozo en sí mismos. Así que algo que Jesús da por hecho que tiene que pasar. Viendo en Juan 17, versículo 11, Jesús dice, a los que me diste, guárdalos en tu nombre. Piensen esto, la palabra que él usa aquí en griego es bien sencilla, está literal ahí en el español, significa guardar, velar y proteger. Pero ahora veamos esas tres palabras. Jesús le está pidiendo al Padre que nos guarde, que vele por nosotros y que nos proteja de cualquier cosa que nos quiera destruir. Entonces Jesús está pidiendo algo profundo completamente, guárdalos en tu nombre. Le dice en tu nombre. La palabra que usa aquí es onomatí, del griego, que hace mucha alusión a que el nombre de una persona o una identidad o un ser tiene mucho que ver con el carácter de esa persona. Pero miren cómo le dice al inicio del versículo 11, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Primero le dice el nombre, Padre Santo. El que nos va a guardar es un Padre, al ser Dios, es un Padre perfecto. No es como el Padre que muchos de nosotros hemos tenido. Todos tenemos un Padre imperfecto aquí en la tierra, pero el Padre Celestial es perfecto y somos guardados en ese nombre, el Padre Celestial. Y dice que un Padre es santo, Dios santo. Si Dios nos va a guardar en su nombre, nos va a guardar en su santidad. Así que nosotros somos llamados a guardarnos en su santidad. Esto es lo que implica en su nombre.
Y todo esto se trata de algo. El Padre y el Hijo están muy comprometidos con guardarnos a nosotros los creyentes, no por nosotros mismos, sino por la honra de su nombre. Dice el versículo 12, yo los guardaba, sigue usando la misma palabra, tereo, del griego, sigue diciendo lo mismo. Jesús guardó a sus apóstoles, a los 11 apóstoles, después él menciona ahí que Judas estaba destinado a perdición, él los guardó, los veló y protegió a cada uno de sus discípulos, no solo a los apóstoles, al resto de los discípulos, todos los hombres y mujeres que habían creído el mensaje de que el reino de Dios había llegado a la tierra. Después dice, yo lo guardaba en tu nombre, los que tú me diste. Aquí usa una palabra en griego, dedokás, es dedicar, consagrado. Piensen esto, si te sientes creyente, el Padre te consagró para Jesucristo. Piensa en la vida que Jesús llevó aquí en la tierra y que si tú te estás consagrando para el Padre de esa misma manera, porque Él ya te dedicó para su Hijo y Él no va a dedicar una vida que dé rienda suelta al pecado, rienda suelta a la idolatría, o que nosotros estemos poniendo a un ídolo, ya sea el reconocimiento, el ídolo del control o un ídolo como una otra persona. No sé qué ídolo estamos formando en nuestros corazones, pero Dios no va a permitir eso cuando ya te consagró para su Hijo. Entonces, un llamado a nosotros para realmente ser dedicados para Dios, porque es lo que Él hizo, dedicarnos a Él mismo, dedicarnos a su Hijo. Dice, a los que me has dado, yo los guardé. Aquí ya cambia la palabra, ocupa la palabra efílaxa. Esta palabra en griego es una guardia con un contexto militar. Dice, yo los guardé. Ya está completa la guardia que hizo Jesús. Y Él nos guardó como que está cuidando un soldado que nunca se mueve, que siempre está ahí en su puesto y no abandona. Está vigilando el puesto que le han indicado que cuide. Así que Jesús está de esta manera. Cuando Él usa yo los guardé, Él lo está usando de una manera como cuando la Biblia dice, Cristo nos salvó. Esto se refiere a la iglesia del siglo I, pero lo leemos nosotros cuando nos damos cuenta que hemos sido salvados por Cristo, que ya hemos creído el Evangelio y decimos Cristo nos salvó como algo que ya pasó completamente, aunque sabemos que falta el gran día en que Cristo vuelva y Él haga todo nuevo y Él se encargue de establecer su reino completamente y nos dé un cuerpo celestial, un cuerpo glorificado para vivir con Él eternamente. Falta la culminación de esta frase, pero Jesús mira que ya está completa, porque Él mira hacia lo que viene por delante. Entonces, es tarea también nosotros de decirlo así, ya Cristo me salvó, Cristo me guardó. La guardia que Cristo hace para nosotros es fiel, es inconmovible. Después habla, para dejar muy en claro, porque ellos estaban, ahorita no lo sabían, pero en este momento estaban por darse cuenta que el que venía con el grupo de soldados es nada más y nada menos que uno de los 12 apóstoles, traicionando a Jesús. Entonces Él dice, ninguno de ellos se perdió. La palabra ahí es apóleto, quiere decir, ninguno de ellos se destruyó por completo. Esto nos suena como a 2 Corintios 4:9, que el cristiano, el creyente puede ser derribado, pero no destruido, porque hay alguien que está guardándolo para vida eterna. Aunque un creyente pierda la vida en este mundo, va para vida eterna, al regazo de su Padre. Dice, ninguno de ellos se perdió, y después usa un término para Judas, dice, sino el hijo de perdición. Es la misma palabra, pero ahora está usado ya para referirse a Judas como una característica, lo llama desperdicio y muerte. Si no has creído en Jesucristo, no desperdicies tu vida, no la desperdicies. Mientras estás con vida, estás a tiempo de arrepentirte de tus pecados y venir al único que te puede salvar. Entonces, ninguno de ellos se perdió y estas palabras son las que tienen que producir gozo en nosotros.
cómo Jesús garantiza la salvación de sus escogidos, cómo el Padre mismo se encarga de guardarlos cuando Cristo no esté presente en la tierra y cómo el Espíritu Santo va a permitir una relación personal con Cristo ahora que Cristo esté en los cielos. Él es el que nos va a permitir esa comunión con el Hijo y con el Padre. Por eso Jesús dijo que iba a enviar al Consolador, porque Él no iba a estar en persona. Punto número 1. Como hijo de Dios y creyente, eres elegido y santificado para glorificar a Dios. Somos elegidos y santificados para glorificar a Dios con nuestras vidas, solamente por su misericordia. Esto se recalca una y otra vez porque no queremos caer en el engaño que es por nuestros méritos. Es una lucha constante, desde Adán y Eva queriéndose cubrir sus fallas con hojas de higuera para presentarse con sus propios méritos ante Dios. Y Dios dice, no es a su manera, es a mi manera. Y Dios mismo los vistió para que se presentaran ante Él. Es una lucha desde el inicio de la caída de Adán y Eva, de querer creer que es por nuestros propios méritos. Dice Primera de Pedro 2, del 8 al 10. Además, Él, o sea, Cristo, es la roca que hace tropezar a muchos. Sí, todo aquel que mira a Cristo como un concepto solo para meramente religioso, superficial, como decían ahora en la enseñanza, que mucha gente maneja teología, pero no es una teología práctica. Mucha gente puede hablar en muchos lugares de que quién es Cristo, pero es un tropezadero al final, porque no han creído en ese Cristo que ellos describen a como lo describe la Biblia. Entonces fue un tropezadero para los judíos y para los griegos, y hoy mismo es un tropezadero si lo tomas como un término meramente religioso. Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra. Ese es el asunto, obedecer la palabra y que nuestra obediencia sea producto de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice el versículo 9, pero ustedes no son así porque son un pueblo escogido, son sacerdotes del Rey. Hombres, ¿estamos siendo sacerdotes fieles de ese Rey en nuestros hogares? Son una nación santa. Familias, ¿estamos siendo parte de esa nación que Dios está santificando para sí mismo? Somos posesión exclusiva de Dios. Amada iglesia, Dios está poseyendo nuestros corazones. Joven, ¿es Dios el que te posee en la semana? ¿O dejas que el mundo te posea con sus deleites, sus vanas promesas de un éxito temporal, de sentirte gratificado temporalmente bajo el costo de ofender la gloria de Dios? ¿Quién posee tu vida en estos momentos? Por eso ustedes pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz. Dice el versículo 10, antes no tenían identidad como pueblo de Dios. Ahora ya tenemos una identidad como pueblo de Dios, así que tenemos que vivir en base a los miembros del pueblo de Dios, en base a Cristo, porque Él anunció cómo funcionaba el reino de Dios. Dice el versículo 13, pero ahora voy a ti. Aquí está Cristo anunciando su regreso a los cielos. Él habla de que Él va al Padre, que va a regresar al Padre. En Marcos 16, 19 dice que después de todas estas cosas, Jesús subió a los cielos a la diestra de Dios, a la derecha de Dios. Dice Romanos 8:34, la segunda parte. Leámoslo juntos, por favor. Dice Romanos 8:34 en la segunda parte que Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Y también Pedro lo dice en Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22.
Ahora Cristo ha ido al cielo. Él está sentado en el lugar de honor, al lado de Dios, y todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. ¿Estamos aceptando la autoridad de Cristo? Subió a la diestra del Padre, subió a los cielos. Él dice, ahora voy a ti, le está diciendo al Padre. Ahora Cristo sube a los cielos, pero Él no está abandonando a sus discípulos. Por eso Él les dice, vendrá el Consolador. No es un abandono, Dios mismo va a estar con ellos. Dios estuvo con ellos por medio de Cristo y ahora lo va a estar por medio del Espíritu Santo. Y ya Cristo dijo, guárdalos en tu nombre. Al Padre mismo, el Padre mismo nos va a estar guardando. Es claro que faltaban diversas pruebas para llegar a confiar plenamente en Cristo, para llegar a sentir el gozo pleno de Cristo. Esto lo vemos hasta Hechos capítulo 2, cuando ya los discípulos empiezan a proclamar con fuego y de nuevo el mensaje de que el reino de los cielos se ha acercado a toda la tierra. Pero en este momento ellos van a salir huyendo. Pero finalmente sí van a cumplir las palabras de Jesús. Así que es nuestra esperanza que estas palabras de Cristo se van a cumplir en nosotros también, a pesar de que hemos estado huyendo de nuestro llamado, escondiéndonos cuando las cosas se ponen difíciles. Dios va a culminar su obra en nosotros y se va a glorificar. En toda la historia bíblica podemos encontrar a muchos creyentes desde el Antiguo Testamento que quieren huir a su llamado, ya sea por inseguridades, ya sea por miedo o por pura rebelión, o sea, porque simplemente no querían. Ejemplo, Moisés sintió dudas. Señor, pero es que no tengo las cualidades que estás buscando. Al final eran excusas. Gedeón sufrió inseguridades. ¿Será que Dios va a estar con nosotros cuando luchemos? Elías experimentó miedo ya casi al final de su ministerio. Señor, solo yo he quedado de los profetas fieles a ti. Jezabel ha matado a muchos profetas. Solo yo quedo, Señor. Y Jonás se rebeló contra el llamado que Dios le hizo de ir a predicar a Nínive. Pero claramente vemos que al final Dios siempre gana. Entonces, este llamado que Dios nos hace a obedecerle, a serle fiel a su palabra, al inicio vamos a experimentar inseguridades, miedos e incluso decir, no lo quiero hacer. Pero no nos podemos quedar ahí. Es tiempo de arrepentirnos, ya sea por cobardía o por rebelión. Es tiempo de arrepentirnos, ya sea por solo dudar, porque este llamado tiene que terminar en obediencia y sumisión a Dios. Dice Santiago 1:2, tengan gozo en medio de las pruebas. Hebreos 12:2 dice que Jesús, por el gozo venidero, soportó la cruz. Así que nosotros debemos de soportar la cruz que hoy en día estemos llevando por el gozo venidero. Romanos 14:17 dice que el reino de Dios es gozo en el Espíritu. Este gozo no es algo natural, no es una simple risa, no es un simple bienestar emocional, es el gozo divino de Dios mismo, gozo en el Espíritu. Colosenses 1:24 dice Pablo, me gozo en medio de mis padecimientos por la iglesia de Cristo. ¿Te estás gozando a pesar de tus luchas personales, de tus dificultades en tu casa? ¿Te estás gozando por el cuerpo de Cristo, por la iglesia de Cristo? ¿O dices, es que no siento gozo en la iglesia por mis luchas? Porque entonces es contrario a lo que dice la Biblia. Me gozo en medio de mis padecimientos por la iglesia de Cristo. También dice 2 Corintios 12:10, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Donde nosotros no estamos completos, donde nosotros no podemos llegar, me gozo no en mis debilidades, en medio de mis debilidades, me gozo en Cristo. Ahí es la fuente de nuestro gozo. Por eso Él dijo, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido. El gozo de Cristo es posible a pesar de las aflicciones, la persecución y el sufrimiento, porque está cimentado en las promesas de Dios. Por eso es que el gozo de Cristo es inamovible, está cimentado en las promesas de Dios. Pero el asunto es que el gozo es un regalo, y si no estamos experimentando el gozo es porque estamos despreciando o menospreciando
ese regalo. Nosotros podemos decir de que es que no he aprendido a gozarme aún en medio de mis debilidades porque no tengo esa madurez espiritual. Pero es que un regalo, es un don de Dios, no necesitas llegar a un punto en la vida cristiana para gozarte. Es algo que Dios está extendiendo en sus manos y es un don de Dios para todo aquel que extienda sus manos y reciba este regalo. Lo único que necesita es ser santificados en la verdad de Dios, ser santificados en su palabra. De ahí es la fuente que encontramos hoy, es la fuente de gozo, su palabra misma. No es en base a tus méritos, por lo espiritual que tú eres, sino por los méritos de Cristo. Jesús dice en el versículo 14, le he dado tu palabra y el mundo los odia. Sí, hermano. Esto tiene que estar muy claro en nosotros. En el mundo, en nuestras casas, nuestros familiares, nuestros amigos, va a haber un tipo de rechazo por nuestros conocidos no creyentes, por nuestros amigos no creyentes, inconversos. Va a haber algún tipo de rechazo. Yo sé que probablemente le caigamos bien a mucha gente, aunque no sean creyentes, o algunos cuantos tal vez, dependiendo de cómo nos haya ido. Pero al final de cuentas, aún esa persona no creyente, que le caes bien, aún esa persona, hay una parte de tu vida que esa persona rechaza. Y es la palabra de Dios en tu vida. Él me cae bien cómo juega fútbol, pero ya cuando habla de Dios ya no me gusta. Me cae bien cómo hace su trabajo, pero ya cuando dice que las cosas dependen de Dios no me parece. Me cae bien invitarlo a mi cumpleaños, a mi primo, pero no me gusta cuando me habla de Dios. Hay una parte donde sí experimentamos el rechazo. No estoy diciendo que totalmente nos van a rechazar, sino que sí va a haber rechazo a causa de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en dos errores. Puede ser que de manera legalista o de manera, en un sentido malo, religiosa, nosotros provoquemos ese rechazo. Busquemos que la gente nos rechace para mostrar así que somos hijos de Dios. No. Nosotros tenemos que atesorar la palabra de Dios y que se dé el rechazo que se tenga que dar. Porque si rechazaron a nuestro Señor, ¿cuánto más no nos van a rechazar a nosotros? Él era Dios mismo, igual lo rechazaron. Entonces, nuestro trabajo solo es profundizar en las Escrituras, vivir la palabra de Dios, atesorar su palabra. Y si va a haber rechazo, pues estará dentro de la soberanía de Dios. No provoque el rechazo, porque Cristo mismo dice, lo he puesto en medio del mundo y los he enviado al mundo. Pero sí, tienes que aceptar el rechazo que se tenga que dar. Ahora, tampoco evites el rechazo. Hay un impulso en nosotros de buscar la aprobación. Es que no voy a tocar ese tema para que no me rechacen. No voy a decir eso para que no me saquen del grupo. Si nosotros estamos todo el tiempo así, al final, ¿en quién estamos pensando? Para que a mí no me saquen del grupo, para que no me rechacen. Estamos pensando en nosotros mismos. Entonces sería por aprobación. Esposo, esposa, madre, ¿luchas por el reconocimiento de tu familia? Esposo, ¿hacemos todo para que nos reconozcan en nuestra casa? ¿O hacemos todo para la gloria de Dios en nuestras casas? Madre, ¿haces todo lo que tu hijo te pide para que él te reconozca como una buena mamá? ¿Será el ídolo del reconocimiento? ¿O haces todo para tu hijo en servicio a Dios, para la gloria de Dios? No puedes decirle que sí a todo. Pregunta, ¿tu Padre Celestial te ha dicho que sí a todo? Y entonces, ¿por qué nosotros sí le decimos que sí a todo a nuestro hijo? ¿Buscamos su reconocimiento? Jóvenes, muchachas, muchachos, ¿están buscando la aprobación del mundo? O tal vez son muchachos rescatados, moralmente hablando, pero buscan la aprobación de la iglesia, de un líder de grupo pequeño, la aprobación de los ancianos. ¿Voy a portarme de cierta manera con mis padres para que me aprueben y me dejen paz? Y cuando llegue con mis amigos, ¿voy a portarme de otra manera para que ellos me aprueben y no me rechacen? Entonces tu vida se trata de vivir en base a la aprobación de los demás y no en base a que Dios te aprobó por medio de Jesucristo.
Porque si estás haciendo las cosas para quedar bien aquí en la iglesia y quedar bien allá afuera en el mundo, todos nosotros, si estamos haciendo las cosas para quedar bien allá afuera y aquí, es buscando la aprobación de los hombres. Y dijo Pablo, ¿busco ahora la aprobación de los hombres o la aprobación de Dios? Si buscara el favor de los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Iglesia, ¿a quién estamos sirviendo hoy? Esposos, recordemos que somos siervos de Jesucristo. Estamos ahí para complacer a Dios y hacer las cosas con fineza, con amor hacia las hijas de Dios, la hija de Dios que nos haya tocado por esposa, pero primeramente agradando a Dios mismo. Madres, son llamadas a tratar con ternura a sus hijos, pero primeramente agradando a Dios, no agradando a sus propios hijos. Dice el versículo 16, no son del mundo, porque yo tampoco soy del mundo. Tu Señor no es de este mundo. Como decían en la prédica anterior, cuando la Biblia dice esto se refiere al sistema que gobierna este mundo, a los poderes que gobiernan este mundo. Recuerden, el mundo donde estamos ahora es un mundo caído desde que Adán y Eva pecaron. Entonces estamos en un mundo caído y no somos de este mundo caído porque Cristo nos trasladó de este mundo caído al reino de los cielos. Así que él dice, no son del mundo porque yo tampoco. Cristo es distinto a toda la naturaleza caída de la creación, todo lo corrompido de la creación. Cristo es distinto a eso. Dios te ha escogido para ser conformado a la semejanza de su Hijo. Punto número 3. Leemos en Romanos 8:29. La primera parte de Romanos 8:29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. ¿Estás viendo lo que dicen las Escrituras? Tiene un Señor que no es de este mundo. Es contrario al sistema de este mundo caído. Y su Padre te escogió para conformarte a la imagen de tu Señor. El Padre Celestial nos está conformando a la imagen de su Hijo. ¿Vamos a seguir buscando la aprobación de las personas o vamos a agradar a Dios primeramente y hacer el bien a los demás? De esa manera, en ese orden, primero voy a buscar el favor de Dios para poder servir a los demás con el corazón correcto. Pero nosotros pretendemos servir a los demás en todos sus caprichos. Si los del mundo me quieren ver de esta manera, me van a ver así. Ahora ya es domingo, en la iglesia me quieren ver así, lo va a conseguir mi líder, lo va a conseguir mi mamá, mi papá. Me van a ver como me quieran ver. ¿Estás aquí para servir y honrar el nombre de los demás o para honrar el nombre de tu Padre Santo que está en los cielos? ¿En qué nombre has sido guardado? Y reconozcamos todos que esta es una tarea imposible para nosotros. No podemos ser conformados a la imagen del Hijo Jesucristo. Hay en nosotros mucha empatía con un mundo caído. Hay ídolos en nuestros corazones, hay pecado en nuestros corazones, pero hay una manera. Dice el versículo 17, santifícalos en tu verdad. Ahí está la manera. Esa es la manera de Dios. Ya no sigamos como Adán y Eva, llevando nuestras hojas de higuera para cubrir nuestra desnudez ante Dios. Dios ha establecido, no, es de esta manera, es a través de mi palabra. Dios nos consagrará para sí mismo por medio de su palabra, no a través de nuestros esfuerzos. Es viviendo conforme a su palabra, es viviendo en base a su palabra. Es la verdad de Dios la que nos hace libre. Dice Juan 8:32, la verdad los hará libre. Dice Salmo 19:7, su palabra nos restaura el alma. Estos son los beneficios de permanecer en la palabra de Dios. Su palabra nos restaurará el alma. Dice Efesios 5:26, que la palabra de Dios, la verdad de Dios, purifica a la iglesia.
Dice Salmo 119, 9, puede preservar puro al joven. Joven, hay una manera de no ser moldeado conforme el mundo del que Dios te está sacando. Ese mundo que tan apetecible se mira para nuestra naturaleza pecaminosa, que todos compartimos, desde el más pequeño, desde el más bebé, hasta el más viejo de la iglesia, todos compartimos eso, una naturaleza pecaminosa, una tendencia a pecar. Pero aquí dice cómo. Es la palabra de Dios la que puede permanecernos, preservarnos, puros para Dios mismo. Salmo 119, 9. Así que no trates de lograr la piedad en tus propias fuerzas. Permanece constantemente en su palabra. No tratemos de lograr la piedad en nuestras propias fuerzas. Esto está ahí una y otra vez en la Escritura, porque va a ser el intento número 1 de nosotros. Piensen esto, Adán y Eva, nuevamente ese ejemplo, porque como dice Salomón en Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Ellos querían lograr la piedad ante Dios por medio de sus propias fuerzas, cortando hojas higueras, haciéndose delantales para cubrir su desnudez ante Dios. Pero es por medio de Dios mismo, por medio de su palabra, por medio del Cristo. Primera de Pedro 1, capítulo 22. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. ¿Ven un patrón? Está la verdad de Dios. Nosotros nos exponemos a ella, va a crecer el deseo de obedecer la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios nos va a ir quitando todos aquellos ídolos en nuestros corazones, todo ese pecado que no nos deja hacer la voluntad de Dios. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros. ¿Ven la manera correcta de servir a los demás en amor? Obedecer la palabra de Dios para poder dar amor a la gente. Pero nosotros queremos que la gente nos apruebe, querer quedar bien con la gente, para así quedar bien con Dios. Pero las Escrituras no enseñan eso. ¿Dónde está eso en la Biblia? Al revés. Profundizar en su palabra, obedecer su palabra, amar su palabra, atesorar su palabra, para poder amar genuinamente a nuestro prójimo. Es más, cada vez que nosotros buscamos la aprobación de la gente, esa gente no nos importa a nosotros. Si tú buscas la aprobación de tus amigos o de tus familiares, o la aprobación de un líder pequeño, pongamos caso de inconversos. Si buscamos la aprobación de nuestros conocidos y familiares inconversos, no nos interesan, no los amamos, porque estamos pensando, si logro la aprobación de él, yo voy a estar bien con él. Estamos pensando en nuestro propio beneficio egoísta. Pero si yo busco decirle la verdad, que el reino de Dios ha llegado a este mundo y que Dios va a juzgar un día a la gente en base a su palabra, en base a su ley, yo estoy interesado en el destino eterno de esa persona. Si yo quiero que las cosas estén bien y la imagen que Él tiene de mí, que se mantenga. Entonces, ¿qué? A mí no me importa mi amigo, mi familiar, solo me importa el yo, el ego, yo mismo. Entonces, no es esa la manera bíblica de hacer las cosas. El amor hacia los demás es por medio de obedecer la palabra de Dios. Por eso el llamado de Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Cómo podemos santificarnos? Bueno, en el versículo 18 está la respuesta. Esta palabra nos va a santificar. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos ha enviado. Este es el por qué. Porque puede ser que ahorita a nosotros no nos parezca, ¿cómo nos vamos a santificar? Por medio de la palabra de Dios. ¿Y para qué? Puede ser que estemos cuestionando, es tan obvio, pero puede ser que nuestro propio pecado nos haga ver que que se santifiquen los demás. Que se santifiquen los pastores, los ancianos, que se santifique el líder de mi grupo pequeño, que se santifique mi esposa, que se santifique mi esposo, yo no. O que se santifiquen mis padres, yo no. ¿Para qué? Dice Jesús que Él también envía
a sus discípulos al mundo, a este mundo caído, a este mundo que ha sido deteriorado por el pecado. Jesús envió a sus apóstoles hace 2000 años en medio de este mundo caído y nos envía hoy a nosotros. Así que no vamos a hacer nada si no estamos santificados en su palabra. Él envía a cada discípulo a cumplir su propósito de anunciar el mensaje del reino de Dios y las consecuencias de vivir en rebelión en contra de Dios. Hay una frase que es como una cosa lleva a la otra. Dice, ¿cómo vamos a anunciar el mensaje del Rey sin santificarnos? También dice que nos santificamos por medio de anunciar ese mensaje. Piensen en esto. Si una persona quiere evangelizar a alguien, quiere predicar el mensaje del reino, bueno, primeramente va a empezar a convivir con esa persona, buscar qué cosas tienen en común y va a pedir dirección para tener el momento indicado de hablarle del Evangelio de Jesucristo. Pero esta persona tiene que prepararse. Va a leer algo, va a leer la Biblia, preparar algunos textos, memorizar, y va a ver de que estos textos están hablando de pecado en su propio corazón. Entonces dice, y yo le iba a decir esto, pero la Biblia me está enseñando que yo estoy en esto. Entonces esta persona va a ver que primero ella se tiene que arrepentir y hablarle a los demás. El arrepentimiento se va a dar mientras nos vamos preparando para predicar la palabra de Dios, para anunciar su mensaje de salvación, para anunciar las consecuencias de estar en rebelión, porque en nosotros mismos es probable que haya rebelión. Y finalmente, luego de que evangelizamos, las palabras que dijimos van a ser un peso en la otra persona. Pero ¿quién es el creyente ahorita en esa conversación? Nosotros. Se espera, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le van a hacer más peso esas palabras? Al creyente. Entonces, Dios está santificándote por medio de la proclamación. Dice el punto número 5, somos enviados por Cristo a proclamar su evangelio para ser santificados por medio de su evangelio. Cristo nos llama a proclamar su mensaje y este mensaje que estamos proclamando lo tenemos que estar viviendo. Y si estamos viviendo este mensaje y creyendo este mensaje, va a transformar nuestras vidas. Recuerden, conformados a la imagen del Hijo de Dios. Dios va a irnos transformando a medida que meditemos en este mensaje, en su palabra, para ser más como su Hijo y menos como nosotros. Como dice Juan el Bautista, es necesario que yo disminuya, que yo mengüe y que Él crezca. Eso es lo que hace. Juan está proclamando el mensaje del Cordero de Dios y Él está disminuyendo en su persona y Cristo está creciendo en su vida. Ahora, ¿merecemos este privilegio de ser consagrados como mensajeros del Rey? ¿Merece ser un mensajero del Rey? Claro que no lo merecemos, ninguno de nosotros. Por eso son las palabras de Jesús en Juan 17:19. Probablemente los discípulos, miren, estas palabras están ahí, es una oración al Padre, pero después de que Jesús subiera a los cielos, estas palabras iban a ser recordadas por sus discípulos. Jesús dijo, yo me santifico a mí mismo para que ellos sean santificados en la verdad. Si ellos sentían que no eran dignos portadores del mensaje, que no tenían autoridad para proclamar este mensaje ante un líder judío, ante un emperador romano, Jesús mismo se santificó para que ellos pudieran anunciar ese mensaje. Así que no lo merecemos, pero se nos ha dado el privilegio. Ahora, si hasta este punto, a pesar de que veamos que es un privilegio, queremos rechazar el llamado de anunciar este mensaje del reino de Dios, estaríamos menospreciándolo. No, esto no, que vayan otros a proclamar, que otros proclamen en sus casas, que otros proclamen a sus amistades. No, yo no, habla vos. Que otros proclamen en su trabajo. Es pura rebelión en nosotros. Si estamos menospreciando, es pura rebelión en nosotros. O puede ser también por miedos,
porque vimos eso, que muchos de los siervos del Señor en el Antiguo Testamento experimentaron rebelión, miedo, inseguridades. Nos sentimos incapaces, pero al final, cuando cada uno de estos siervos se sintió incapaz, tuvo miedo o se rebeló, estaba pensando ¿en quién? En él mismo. Pero nosotros somos llamados a pensar en que somos capacitados por Cristo mismo. Predicamos con el poder de Dios para salvación. No es nuestro poder, no es nuestra elocuencia, no es la habilidad de palabras, es el poder de Dios para salvación. Eso es lo que estamos proclamando. Vamos a 2 de Timoteo 1, del 8 al 9. Dice Pablo a Timoteo: así que no te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor. ¿Lo ven? Hay un pastor en el siglo I que puede tener esa tendencia a avergonzarse de proclamar ante las autoridades, ante griegos, ante romanos, ante judíos. Y Pablo le dice: no te avergüences de contarles a otro acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate. Tenemos que estar preparados. Hay un llamado en su palabra a que nos preparemos para sufrir conmigo a causa de la buena noticia, a causa del evangelio, a causa de la proclamación. Dice el versículo 9, pues Dios nos salvó, o sea, algo que ya pasó, por fe, nos salvó, ya somos salvos. Dios nos salvó. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese es su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Recuérdate esto, vas a predicar un mensaje de salvación siendo tú un pecador, y tal vez la persona que le hables te conoce cómo era antes de que Cristo trajera luz a tu vida, pero recuerda que no se trata de ti, simplemente porque Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo por mera gracia, por los méritos de Cristo. Así que no se trata de tu autoridad, se trata de la autoridad de Dios en su misma palabra. Lo que hemos venido diciendo hasta este punto es de que somos santificados al permanecer en su palabra. Al permanecer en su palabra, estamos listos para luego ir a proclamar. Al momento de proclamación, Dios va a hablar a nuestros propios corazones y esto nos va a llevar a buscar más santificación. Y esto es algo que va en aumento, una progresión. Y es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente, conformarnos más a la imagen del Hijo. Pero si no empiezas a obedecer tu llamado, si no empiezas a resistir a la tendencia pecaminosa de tu propio corazón, entonces no vas a estar cumpliendo el propósito de Dios en tu vida. Punto número 6. Somos santificados por Cristo y para Cristo en base a sus méritos. Es en base a los méritos de Cristo, solamente por gracia. Vamos a ir a Hebreos. Hebreos es un libro tan hermoso que habla de cómo Dios instituyó a Jesucristo, a su Hijo para salvación, y en todo momento deja claro de que es por medio de los méritos de Cristo. Él es el sacerdote que intercede por nosotros y Él es el Cordero de Dios que nos limpia de pecado y de culpa. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 10. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos. Esta es la voluntad de Dios, que todo el padecimiento que Él iba a permitir en la persona de su Hijo Jesucristo, lo iba a permitir con un propósito, hacernos santos. Cuando dice santos, no solamente es apartarse del pecado,
Se entiende que es apartarse del pecado porque nos vamos acercando cada vez más a ese Dios santo. Y Él es contrario al pecado. Y cuando dice santos es consagrados para Dios, dedicados para Dios. Si tú crees que el sacrificio de Cristo es para hacerte santo, entonces tú eres consagrado para Dios, una vez y para siempre. Ya Cristo hizo todo. No hay algo que tengamos que agregar a nuestra salvación, pero sí hay una vida que responde en gratitud a esa salvación. ¿Cómo? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Solo la palabra de Dios es la verdad. Cualquier argumento que tenga en tu mente para no santificarte es mentira. Es mentira. La única verdad es que nos santificamos por medio de la palabra de Dios. Así que para terminar, los creyentes somos llamados a atesorar el gran amor y la elección que Dios hace. Tenemos que atesorar ese privilegio. Somos salvos por gracia, como dice Efesios 2. Como hijo de Dios, debes de vivir agradeciendo ese amor tan grande. Debes de vivir agradeciendo todo lo que el Padre ha hecho. Cómo el Padre amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que los que creen tengan vida eterna. Valorar ese amor tan grande de Dios y anhelando el regreso de su Hijo, el regreso de Cristo mismo aquí a la tierra. ¿Estás anhelando esa venida? ¿Estás anhelando que Cristo vuelva? ¿O vives como que Cristo nunca va a regresar? Porque hace 2000 años los creyentes, los apóstoles, los discípulos, las mujeres y hombres, niños y jóvenes que creyeron el mensaje, si murieron a causa de la persecución, murieron pensando que Cristo pronto iba a volver. Y este mensaje es fiel y verdadero todavía. Cristo pronto regresará. ¿Por qué si ellos murieron pensando que Cristo pronto iba a volver, por qué nosotros vivimos pensando que Cristo no va a volver? Si piensas que yo vivo mi vida como que Cristo va a volver, entonces santifícate en la verdad de Dios, santifícate en su palabra. Su palabra es la verdad. Como hijo de Dios eres llamado a permanecer en su palabra, a renunciar a esos ídolos en el corazón. Como mencionábamos, ¿es por aprobación que lo haces? ¿Que te esfuerzas para quedar bien con el mundo y con la iglesia? ¿Qué ídolo hay detrás? Que me reconozcan como una persona piadosa, aunque no tenga temor de Dios tal vez, solo como alguien religioso, y no estoy proclamando el evangelio, solo me aparto del mundo. Y Jesús dijo, no los quites de este mundo, no es eso lo que te pido, Padre, te pido que los guardes en los que están en este mundo, que los guardes en tus manos, que los protejas del maligno. La vida apartada que Dios dice no es una vida apartada de este mundo, sino es una vida apartada de tus propios pecados y de tus propios ídolos, del propio deseo de tu corazón. Es una vida que se acerca y es empujada cada vez más al corazón mismo de Dios, a su voluntad. Así que somos llamados a permanecer en su palabra. Si no obedece este llamado, tienes que revisar porque tal vez no entiendas ni sepas quién es Cristo. Y vamos a ir a la palabra de Dios porque es una afirmación bien fuerte, pero que quede constancia que es Dios mismo en su palabra. Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 6. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. A atesorar ese amor de Dios, ese título que nos da que no merecemos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Tal vez la gente diga cosas, trate de mezclar
la verdad de Dios con mentiras del mundo y no van a reconocer que la Biblia, la palabra de Dios no se mezcla con el mundo y no te reconozcan a ti como un verdadero creyente. Pero esto es normal. Cuando el pueblo de Israel estaba en Babilonia y se levantaban falsos profetas a decir que todo iba a salir bien, creían a los falsos profetas. Pero cuando venía alguien como Jeremías en el exilio a decir, Dios quiere que nos arrepintamos, pueblo de Dios, ellos decían, no te escucharemos, no gastes saliva, escucharemos a los otros que dijeron que ya todo se va a poner bien. Entonces no reconocen realmente quién es Dios. Hay que recibir su mensaje de arrepentimiento, de fe y del reino de Dios. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero si sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Lo veremos como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa están esperando que Cristo venga y se muestre como Él es. Los que tienen esta expectativa se alejarán del pecado. Ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en Él no pecará. Va a poder renunciar a los ídolos del corazón y a su pecado. Pero todo el que sigue pecando, el que permanece en el pecado y no en la palabra de Dios, todo el que sigue pecando no lo conoce, ni entiende quién es Él. Amén, iglesia. Es la palabra de Dios misma. Así que un llamado a los creyentes, a los fieles de Dios, a alejarse de la tendencia pecaminosa, de los ídolos del corazón y volver a su Dios. Es un llamado a todos nosotros a ser santificados en la verdad de Dios, a permanecer en su palabra. Amén. Oremos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos das, que nos permites escuchar tu verdad, Señor, tu mensaje, ese llamado que Cristo hace a los apóstoles y que lo hace hoy con nosotros, que seamos santificados en tu verdad, que seamos guardados en tu nombre, Padre Santo, en ese nombre tan poderoso, tan perfecto. Señor, te pido, Señor, que podamos ver, Señor, que estamos guardados en tus manos, Señor, que podamos atesorar ese amor tan grande que diste a tu Hijo para salvación nuestra, Señor, porque solo eso va a motivar una vida de obediencia, una vida de permanecer en tu palabra, recordando tu salvación, recordando tus promesas, recordando tu carácter, Señor. Padre, santifícanos, Señor. Santifícanos en tu verdad, Señor. Porque tu palabra es la única verdad, Señor, en todo el universo, dentro y fuera del universo, Señor. Es la única verdad. Es la verdad completa. Es la verdad absoluta, Señor. Señor, queremos vivir en tu palabra y permanecer en tu palabra, Señor. No, Señor, como un mero intento, Señor, de nosotros, Señor. Queremos vivir en base a las fuerzas de tu Espíritu Santo, a tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, en base a los méritos de Cristo, en base a los méritos de tu Hijo, Señor. Porque, Señor, si nos seguimos esforzando por santificarnos en nuestra propia fuerza, eso es imposible, Señor. Y lo que vamos a seguir haciendo es atesorando más ídolos, más pecados, Señor. Y vamos a seguir atesorando, alejarnos más de ti, Señor. Queremos vivir atesorando tu palabra, Señor. Que sea tu palabra el fundamento de nuestras vidas, Padre. En el nombre de tu Hijo, para la gloria tuya, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Amén, iglesia.